Gracias, jueza Garavito. Ahora escuchamos a la jueza María Julia Figueredo de Colombia. Buenas tardes. Agradezco a Monseñor Sánchez haber contemplado la invitación para la justicia regional en mi país, Colombia. Quiero saludar a todos y cada uno de los jueces que integran los propósitos que nos convocan. Por supuesto, saludo al embajador, al señor embajador de mi país, el doctor Julio Riaño. Yo he venido varias veces a España y he venido varias veces a Roma en busca de respuestas. Cuando voy a España visito Sevilla, Granada y Cádiz. Cuando vengo a Italia voy al Mediterráneo a entender por qué es una posición estratégica para diferentes países. Y ustedes preguntarán que cuáles son las respuestas que me mueven. Yo voy a hablar hoy de un tema de justicia en las regiones, de justicia en el campo, de acceso a la justicia, de acceso a la tierra, de formalización de tierras y titulación de tierras para los campesinos marginados de mi país. La historia les tiene una deuda hoy no cumplida, una promesa no atendida y un conflicto social irresoluto. Por supuesto que el tema que vamos a tratar acá son los DEX. El derecho a la tierra es un derecho humano de las familias campesinas, es un tema que tiene que ver con su dignidad de vida, con su organización, con la posibilidad de desarrollo, con su contribución a la economía nacional. Es un tema que tiene que ver con la justicia social y con la justicia territorial. Y me preguntarán que por qué me ocupo de él, porque la respuesta institucional y la respuesta del sector justicia en mi país, en esos campos, no es la más adecuada. Hay indiferencia, hay indolencia, hay intereses oscuros, hay intereses ocultos en los temas de redistribución de tierras, en los temas de formalización de tierras. Ustedes comprenderán cuál es la estructura de la tierra en mi país, es de la pequeña propiedad. ¿Cuál es la historia de tradición y acceso a la tierra en mi país? De falsa tradición. Yo no estoy hablando de despojadores de tierra, yo no estoy hablando de latifundistas, estoy hablando de la pequeña propiedad. Y no obstante, el fraccionamiento de la tierra no se le concede el derecho a ser propietario de la tierra que trabaja, con la cual se genera su sustento, contribuye a calmar el hambre en el mundo y constituye de una u otra manera la dignidad y la posibilidad de construir un mundo mejor para el miembro, el jefe del hogar y para todas sus familias. Para comprender este tema hay que tener sensibilidad con las regiones, hay que tener relación con la tierra, hay que saber cómo se vive en el campo, cómo se trabaja y cómo es la organización y la respuesta institucional a nivel central y a nivel regional, cuál es el acceso y cuál es la demanda de justicia en las regiones. Es una lucha que se viene presentando frente a un avance y progresividad de derechos. La Constitución de mi país es reciente, es de 1991, y en la Constitución de mi país, de una manera progresiva, en el artículo 64 y haciendo honor al artículo 2, sobre el fin esencial de Estado, que es el reconocimiento y la realización de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Mi Constitución es una Constitución verde, es una Constitución rica en reconocimiento de derechos humanos, es una Constitución rica en la conformación y confluencia del ordenamiento jurídico colombiano con los tratados internacionales. Ustedes sabrán que en estos temas, para el pasado quinquenio, estaban los objetivos del milenio, dentro del cual se contemplaba erradicar la pobreza y facilitar el acceso a la tierra de la población campesina. Y en el quinquenio que nos rige, pues están los objetivos de desarrollo sostenible, que es el tema que tiene que ver con todo lo que ustedes han hablado acá con muchísima propiedad en la preocupación del mejoramiento y la construcción y la sostenibilidad de vida en el planeta.
A mí me preocupó mucho cuando en algo que se consideraba pacífico y era una respuesta de acceso a la justicia y consolidación de derechos a las familias campesinas, que es la realidad en las regiones. Es una realidad indiscutible que Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela participan del mismo origen y las mismas dificultades de vida históricas de desalojo forzado en el territorio desde años atrás. En 1942, la forma como se ha accedido a la tierra, a quién es la tierra, a quién pertenece la tierra para quién. Como juez de la República y como magistrada del tribunal, dije la tierra para el que la trabaja, invocando al dicho de los mexicanos. Colombia participa en una identidad muy similar con estos temas, con los aportes que se han hecho desde esos pueblos. Para nadie es un secreto, entonces, que detrás de la concentración de la tierra, pues hay intereses económicos, hay intereses de los grandes grupos económicos. Y cualquiera diría, ¿y dónde están los jueces de la República? Pues precisamente viene la respuesta. En buena hora en mi país, los jueces y magistrados de tribunal somos de carrera, es decir, somos de mérito. Allí no podemos hablar de inequidad de género porque pues en el mérito sencillamente es la valía personal. Y desde ese punto de orientación, pues todos los jueces tenemos autonomía, tenemos dignidad, tenemos fortaleza, tenemos una respuesta y tenemos valor. Para confrontar decisiones regresivas en materia de derechos se requiere precisamente vocación, formación y convicción. Cuando llegué el sábado a Roma, inmediatamente salí y busqué pues algunos sitios íconos tratando de encontrar otras respuestas. Fui al gueto hebreico, al barrio judío, fui al muro de Tratado de Paz en la Plaza Augusto Imperatore, donde se firmó en el año 27 a.C. el Tratado de Augusto. Fui a la iglesia anglicana tratando de entender algunas cosas y al Panteón. ¿Por qué lo hice? Porque cuando hubo el primer despojo a mi país, a las poblaciones y a la organización territorial que había en mi país en 1492, y para el año 1508, y pues estos debates solo podía convocarlos un latinoamericano, una persona de América del Sur, el Papa Alejandro Borja, de acuerdo como lo contempla un historiador colombiano, el Jorge Orlando Melo, pues entregó el territorio a la corona de España en honor y en invocación de la evangelización de los indios. Y se despojó del territorio y desde entonces no se lo han devuelto a las poblaciones campesinas. Esa es la lucha actual. Un tema que se consideraba pacífico, que venía siendo atendido por la jurisdicción civil, en una línea jurisprudencial de respuesta apropiada, de civilidad y evolución en progresividad de derechos. De la noche a la mañana, con el Tratado de Paz y unos compromisos asumidos por el político, se convirtió en una respuesta institucional regresiva. En mi país se profirió una acción de tutela, que es la T488 y es una sala de decisión. A mí me acompaña un magistrado ilustre de la Corte Constitucional que afortunadamente pues no comparte esa posición. Y por vía de esa tutela, para cumplir los tratados de paz y algo que se conoce como el Fondo Nacional de Tierras, Colombia se convirtió en un país de baldíos, desconociendo la tradición jurídica de acceso a la tierra, desconociendo un compromiso que hay que acatar y cumplir de saneamiento de la pequeña propiedad. Mi tribunal, con gran convicción, pero con entendimiento de lo que implican los derechos humanos, dijo no, ese fallo es inconstitucional. La Corte Constitucional de mi país tiene fallos evolucionistas muy grandes en diferentes temas de derechos humanos, excepto en este. La respuesta no fue la apropiada. Se convocó en una audiencia el 27 de febrero de este año y estamos en espera del pronunciamiento que se haga. ¿Por qué lo traje yo a este escenario? Porque me parece que hay que generar una sensibilidad internacional. Deben haber unas respuestas de las instituciones serias, claras, duraderas, estables.
Y lo digo porque revisé en mi país y vi que el plan de campaña política no se correspondía con el plan de gobierno. El plan de gobierno no se correspondía con el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo no se correspondía con las realidades sociales, las problemáticas regionales y no daba una respuesta adecuada. Pensé entonces que es a la judicatura a la que en su autonomía le corresponde. Y es que no puede haber una democracia seria, no puede haber una democracia estable si los jueces no son los encargados de construir un mundo mejor. Nosotros los jueces estamos llamados y convocados a dar unas respuestas institucionales apropiadas. Fíjense ustedes que somos los jueces los que conocemos las problemáticas sociales, las dificultades de vida de los pueblos, la miserableza, la pobreza, la inequidad, la dificultad de vida en el campo, las largas jornadas. Estos temas no se construyen, siempre he dicho y lo dije ante la Corte Constitucional en pleno, no se construye desde un escritorio, se construye en comunidad, en colectivo y desde las regiones. Por eso, en los 2 minutos que me quedan, Monseñor, quiero invocar e interceder ante usted, para que usted, ante el Papa, retorne a los campesinos de mi país ese mensaje que me parece a mí en la historia fue indebidamente dado por el Papa Alejandro Borja, para que el Papa Francisco, con el carisma, con el reconocimiento, con los avances, con las luchas por los derechos sociales, se comunique con mi país y a nivel interinstitucional se tejan lazos que den una respuesta en política pública con verdadera justicia social a esta problemática. No puede haber paz, no puede haber realización de los DECs, no puede haber reconocimiento y respuesta a los problemas sociales si hay inequidad y si esa justicia social simplemente queda en el discurso y los derechos son derechos de papel, son unas convenciones escritas, pero que no se corresponden con las realidades cotidianas. A eso vine, esa respuesta vine a buscar a Roma. Quiero exponer la preocupación, la consolidación y el interés de los jueces de Colombia en procurar desde su dignidad, desde su autonomía, desde la separación de poderes y la no subsunción del Ejecutivo en sus funciones y la no intromisión, la protección del campo, de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos de las terceras generaciones. Yo sí estoy convencida que a los presentes nos corresponde cuidar la vida, el país y el mundo que dejamos para las generaciones que nos llegan. Muchas gracias.